Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un nuevo live. No voy a decir con quién porque es sorpresa. Bueno, en realidad ustedes ya lo saben. Pero vamos a dejar que entre la Ale y ahí vamos a entrar en contexto. ¿Quién va a estar hoy día? Bueno, aquí está la Hola, Ale. hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien por aquí, muy, muy bien. Menos mal que no hace tanto frío, está bastante agradable Ay, hoy. amiga, hace más frío que... Oye, amigo, te quiero contar algo. Te silenciaste, no te escucho. Ah, ya, sí, voy a Dígame. contar. Bueno, nos acompaña Agua Cumulus, agua del aire, que nos mantiene siempre hidratados día a día en nuestros live. Así que muchas gracias, Agua Cumulus, y ahora tiene un nuevo diseño que pronto lo vamos a tener. ¿Y quién más nos acompaña, Diego? ¿Ahora se escucha? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Nos acompaña Multitienda.extreme 2024, donde puedes contratar tu plataforma favorita, Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. Genial, qué hermoso, bravo, bravo. Mire, voy a saludar a las personas que se están uniendo aquí, a la Roxy. Queremos agradecer siempre su paciencia y estar con nosotros en este camino. También agradecemos a Krishna que nos hace los videos, a Nico los flyers, o a veces los hago yo también. Así que muchas gracias a todos por ser parte de Alien Bonzi. Hoy llegamos a los 1100 y estamos muy, muy felices. Amigo, envíale el link a nuestro invitado. Ya lo hice. Muy bien, muy bien. Oye, Mira, ojalá. sí, qué alegría más grande haber llegado a los 1100. Ahora vamos para los 2000. Ah, ya, mi amigo, el menos optimista, amigo. Primero a los 1200, pues. ¿Cómo a los 2000 al tiro? Chis. Oigan, bueno, el otro día tuvimos un poco de problemas técnicos, pero pronto vamos a tener reagendado a Andrés. Se agradece a todas las personas y ese día nos dimos cuenta que mucha gente nos sigue a pesar de la plataforma en la que estemos, siempre nos acompañan, así que eso se agradece, de verdad que lo agradezco de corazón. Hola Jackie, ¿cómo estás? Así que eso, con Diego estamos muy felices, ya llevamos 6 meses al aire y seguimos trabajando. Ya llegó nuestro invitado, Diego. Eso te Está quería silenciado. decir, que nuestra invitada ya está acá. Ah, perfecto. Ah, no sé qué era esto. Hay que apretar la camarita, mantenerla apretada y ahí Ahí te estoy. sale la opción porque está Ahí justo sí, Ale. abajo el girar la cámara. Ahí se ve. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, ¿Estás ahí, Félix? Aquí estoy. ¿Me ves? Perfecto. ¿No me ves? O sea, sí, te deben ver. Lo que pasa es que Instagram a veces no nos deja ver a los tres cámaras, pero Ah, vamos que se puede, no te preocupes. Ahí la gente, lo importante es que nuestros televidentes nos puedan ver a los tres perfectos. ujú. Bueno, Y también da- te tengo que mencionar que esta cosa, de repente no nos vemos los tres, pero al momento de grabarse el live, después se van a ver las tres caras. sí, las tres. Así que no nos espantemos. Sí, bueno, darte primero que todo la bienvenida, Félix. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Gracias por respondernos. Sobre todo para poder hablar sobre tu carrera en el doblaje, donde muchas veces no es tan visibilizado como, por ejemplo, cuando el actor está ahí como en cuerpo y alma y uno le presta la voz a otro personaje, a veces no, la gente no sabe quiénes están detrás de esas voces.
Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y siempre en el comienzo dejamos que nuestros invitados puedan dar una pequeña reseña de sí mismos, dando su nombre y a qué se dedican. Ok. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Félix Cerón. Bueno, yo hace como un año y medio ya no estoy muy metido en el doblaje, pero estuve como 3 o 4 años bien metido trabajando harto constantemente todos los días. Y, y bueno, yo creo que por eso me llamaron, me ubicaron por algún personaje, no sé cómo fue la cosa. Yo estudié con Rodrigo Saavedra, él hacía unos talleres de doblaje, en la voz del perro Chocolo, por si no lo ubican, y con él aprendí, y con Laura Blazábal, que también es una actriz de doblaje más o menos que ya lleva harto tiempo. Estuve trabajando en Dint y en alguna empresa aparte, pero la que tenía más trabajo era Dint, pero yo me salí de esa empresa. Ujú. Cuéntanos, Félix, ¿cuál fue tu gran motivación para ser actor de doblaje y si tuviste el apoyo familiar al momento de decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto. Y, mira, yo siempre había tenido como las ganas de ser la voz de alguna caricatura, porque yo me acuerdo que de chico veía monitos y veía las voces y me imaginaba cómo era que hacían el trabajo de poner las voces detrás. Me acuerdo que los que más me gustaban eran las caricaturas de los Jackson 5. Y después viendo eso, fui investigando y aprendiendo. Yo quería estudiar eso cuando salí del liceo prácticamente, pero era súper caro en ese momento. No me alcanzaba como para pagar. Y después cuando tenía como 32, 33, no me acuerdo ya en qué edad era, ahí pude pagar el taller de doblaje. Qué, qué complejo, pero a la vez qué bueno y qué sacrificado igual de tu parte poder lograrlo finalmente, como no detenerte hasta lograr ese sueño. Mm, ujú. Sí, Y cuéntanos. igual es entretenido. Ujú. Es un trabajo bien bonito. Sí. A lo mejor no están bien remunerados. Bueno, ahora hay más posibilidades de buscar más trabajo porque después de la pandemia, como no se podía ir a los estudios, se empezó a trabajar de forma remota. Entonces ahora hay más posibilidades de encontrar trabajo no solo aquí en Chile, sino que fuera de Chile, y poder mandarlo desde tu casa, que igual es mucho más cómodo. Claro, claro, después de la pandemia y poder igual como expandirte un poco en el tema de llegar a más lugares también. Claro. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Robin en DC Super Hero Girl? DC Super Hero Girls. Mira, esa era una serie que era como para promocionar unas muñecas de Mattel, que eran con todas las superheroínas del el mundo del DC Comics. Entonces Mattel mandó a hacer un doblaje de esa serie que se lanzaba en YouTube. Y, y me eligieron, uno de los sonidistas encontró que mi voz le calzaba al personaje porque este no es el Robin que conoce todo el mundo. Ujú. Este Robin era el hijo de Batman, que era un cabro así como medio gótico y que está en contra de todas las cosas. Y el típico adolescente. Y sale en un puro capítulo, pero es como por lo que más me reconocen en esa serie. La veían hartos niñitos, niños y niñas. Entonces por ese personaje me reconocen más en el doblaje. Claro. Y hay una tortuguita que aparece en una serie que se llama Becca's Bunch. Becca Bunch. Becca's Bunch. Becca y sus amigos se llama aquí en Chile o en Ah, Latinoamérica. Sí, la veían harto. ¿y cómo llegaste a esa experiencia también? Lo que pasa es que a mí me gustan harto las tortugas ninja. Entonces cuando yo iba al estudio siempre iba con unas poleras de las tortugas ninja. Y el sonidista me vio y me dijo, mira, aquí hay una tortuga en este programa, está calzado para ti. Y me dejó haciendo la tortuguita. Qué genial. Cuéntanos cómo llegaste a Luke Cage
que si no mal me equivoco fue tu primera vez que trabajabas en el doblaje. Cuéntanos un poco más de ella. Mira, eso fue lo primero que hice en Vint, porque lo primero que hice en doblaje fue en AEDA, para el Detective Conan, que eran voces adicionales. Y ese personaje de Luke Cage también es un personaje, una voz adicional. Aparece en un segundo, es un policía. Están persiguiendo a Luke Cage y el policía le dicen, oye, atrápenlo. Y eso fue como lo primero que hice en Vint. Eso fue para lo primero que me escogieron, porque uno cuando entra a doblaje va a hacer lo que se llama grupo voces de fondo. Y ahí te van probando y viendo qué voz tienes, para qué personaje sirves, qué es lo que puedes hacer, hasta cuánto puedes llegar. Entonces, todo eso entorno que se llaman cuando tú por ejemplo estás viendo la película y aparecen dos personas en un restaurante, todas las personas que están atrás en el restaurante también tienen voces. Y eso también se graba, pero se escucha tan bajo que es casi imperceptible. Y en esos Mm, grupos es donde me llamaron para hacer ese personaje en Luke Cage. wow. ¿Y cómo fue tu experiencia en Goro Otaki en Detective Conan y también cómo llegaste a esa experiencia? Cuéntanos. Ese personaje lo hice en, en repetidas ocasiones. Ujú. Bueno, la primera era un personaje pequeño que aparecía en un capítulo y después tenía más relevancia, porque cuando los personajes van a Osaka, aparece la policía de Osaka, y entre la policía de Osaka está el inspector Otaki. Y ahora me tocó hace poco doblar en eso, o sea, este año. Este año fue lo último que hice en doblaje y lo hice en Detective Conan. Ahí aparecía ¿Y qué, el inspector Otaki. y qué se siente? Porque igual es algo que muchos niños han crecido con ello, bueno, adultos han crecido con ello, eh, y como doblar algo tan icónico. Eh, Igual se siente especial. Mira, yo no veía mucho el Detective Conan, porque igual ya yo estaba más grande cuando salió el Detective Conan, lo veía con mi sobrino. Y después yo no sabía cómo había sido habían unos capítulos que habían quedado fuera del doblaje cuando llegó hace como 3 o 4 años. Quedaron como 6 capítulos que quedaron fuera no se alcanzaron a doblar. Y los doblaron ahora hace poco, a principio de año. Y ahí volvió a aparecer ese personaje y me dieron otro más. Y en esos últimos capítulos eh, volvieron, volvió la voz original el detective Conan, haciendo a la mamá del detective Conan. Y aparte, en los otros capítulos, trabajé cuando lo vi, fue como, wow, porque aparecen actores de México, de Perú, de Argentina, que nunca imaginé que iba a estar en un trabajo con ellos. Ujú. Así que ahí le agradezco a Mauricio Villarroel, que fue el que me llamó para eso. Él es el director de AIDEA. Buenísimo. Cuéntanos un poco por qué te retiraste un poco del doblaje y qué fue lo que te Y hizo como cambiar un poco tu diario vivir. Si no, me explico, ¿no? mira, lo que pasa es que yo no vivía del doblaje. Para mí era como algo secundario. Yo tengo un almacén en la casa. O sea, siempre he tratado de buscar algún otro trabajo que me complemente. Y buscando esos trabajos, de repente llega el doblaje. Igual yo buscaba un trabajo como que reemplazara lo que yo hacía en el almacén para tener un ingreso principal. Pero en el doblaje no encontré eso. Y justo en, en el año que yo me fui, justo en el 2019, cuando empezó la pandemia, porque antes, si querías trabajar en eso, tenías que ir al estudio, estaba obligado. Y justo yo me fui y medio año después fue la pandemia y ya se podía trabajar de la casa. Pero más que nada fue por eso, porque no me pude estabilizar económicamente en el doblaje, porque igual no es un trabajo bien pagado. Claro, claro, igual es complejo.
Mira, acá en el chat están diciendo qué linda persona por dar esta entrevista. Están saludando, mandando corazones, así que muchas gracias a todos ahí, los que nos están viendo. Muchas gracias. ¿Y cómo fue, cuéntanos Félix, cómo fue tu experiencia en Shell en Sunny Day? Esos son unos personajes que también tenían aparición recurrente. Eh, Eran dos hermanos, los hermanos Surf se llamaban. Este es una serie de una niñita que vive como en una villa que está cerca de la playa. Y estos cabros eran los fiesteros. Entonces, a ellos, ellos hacían canciones, surfeaban, hacían fiestas. Y más o menos de eso se trataba. Ujú. Ya no me acuerdo mucho igual. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el doblaje en la película Hombre de Coraje. Ahí personificaste o diste voz a Lindy. Ah, sí, Cuéntanos un poco el indie. cómo llegaste a ese proyecto y qué significó para ti trabajar en esa película. Mira, ese proyecto es una película donde aparece Nicolas Cage. La mandaron a doblar acá a Chile, a Dint. Y, ¿cómo se llama? Ese personaje que hice yo era como el que aparecía en la nave en contra de la que estaban peleando ellos, porque era como una batalla naval. Y mi personaje era como el tonto del grupo. Y al final terminan muriendo ahogados, porque están en un naufragio. Y mi personaje va en el naufragio y es de los primeros como en morir. Pero no era un personaje así como medio absurdo. Ujú. Cuéntanos qué es lo que más te gustó en el tiempo que estuviste doblando. ¿Qué prefieres, o sea, qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que más te gustó en relación al doblaje? Si te gustó doblar películas, si te gustó doblar anime, si te gustó doblar alguno que otro personaje ocurrente en teleseries turcas. Mira, lo que pasa es que Cuéntanos. no hay mucha como diferencia entre doblar una cosa y otra. O sea, sí, claro, está eh, la caracterización que uno le pone. Por ejemplo, no es lo mismo doblar monitos que doblar una película. Pero cuando tú llegas, siempre te escogen algún personaje, entonces tú tienes que estar siempre dispuesto a hacer lo que te vayan a dar, el papel que te vayan a dar. No es como que yo vaya y elija y diga, no, quiero hacer este personaje, no. Generalmente el sonidista o quien está a cargo o el director hace un casting de los personajes que aparecen en la serie o en la película y ahí te designan un personaje. Igual tampoco hay mucho tiempo como para desarrollar el personaje, tú tienes que ver el trabajo que hizo otro actor y a través de ese trabajo interpretar tú una versión en español. Ujú. Bueno, ¿Tienes Félix, algún cuéntanos proyecto? ¿Perdón? ¿nos puedes contar cómo fue tu experiencia en Marty en Sandy Wexler? Ah, esa es una película cómica de Adam Sandler. Ujú, Hay varios personajes secundarios también. Marty es un inversionista que le cuenta justo a Sandy en ese momento que el papá de él fue el que organizó todo para que lo echaran de la productora donde él estaba trabajando. ujú. Es una película cómica, bueno, generalmente la gente critica harto las películas de Adam Sandler, pero esa película no es tan mala, si tienen la oportunidad de verla está en Netflix. Claro, claro. Eh, y a ti a todo esto, ¿qué tan complejo encuentras que es como doblar algo cómico? Porque al final igual, claro, la comedia es difícil de como tenerla en un punto en que no sea como sobreactuado. Es que generalmente para lograr bien las emociones, bueno, en mi caso, yo encuentro que cuando actúo como en un nivel normal, podría decirse, no se me nota, se me nota muy sin gracia la actuación. Y siempre trato de
exagerarla, de elevarla a más de lo que lo debiera ser como para poder transmitir bien la emoción a través de la voz, porque si no se nota muy plano. Ujú, Entonces, no importa si es comedia, si es drama, lo que sea, uno siempre más o menos tiene que estar un poquito más arriba en la intensidad de lo que debería estar para poder expresar bien las emociones a través de la voz. ¿Qué encuentras que es más complicado? O sea, ¿cuánto te demoras tú o te demorabas para ocupar el lenguaje neutro? Porque yo creo que debe existir una técnica vocal para poder proyectar de una forma neutra sin que te salga esos modismos chilenos o qué sé yo. Es como una cosa de práctica y de costumbre, la verdad, porque eh, para hacer el doblaje lo que uno necesita hacer es como articular bien, abrir bien la boca, decir las palabras correctamente, porque si no uno ya empieza a quitarle las finales de los consonantes y ya empieza a salir chileno. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hablar bien. Igual hay harto ejercicio, yo me acuerdo que nos preparaban con trabalenguas, ejercicios de respiración, de articulación, y aparte después tomé talleres de teatro, porque igual el doblaje no es como llegar y poner una voz, sino que es más actuar. Hay que aprender a actuar para poder hacer un buen doblaje. ujú. Es verdad, es verdad. Y hablando un poco de eso, ¿qué tan complejo, tú, cuál crees que es el idioma más difícil que has tenido que doblar? Porque claro, los gringos a veces hablan palabras que son más cortas y en el español es más largo, y también pasa con las novelas turcas o con otras novelas que a veces las palabras son un poco complejas de hacer calzar. Calzar. ¿Cuál crees que ha sido para ti la experiencia más difícil de doblar y también quizás cuál ha sido la que más te ha gustado o cuál es el idioma que a ti más te gusta fonéticamente? Mira, lo que pasa es que siempre el libreto, a Ujú, ti uno ya le entregan un libreto que viene adaptado. Entonces, generalmente la frase que aparece en ese libreto va a calzar con lo que uno está diciendo en el idioma que sea. Por ejemplo, para mí es más fácil el inglés porque entiendo más lo que están diciendo, pero si me ponen algo en japonés o en otro o en turco, no cacho una, entonces de repente si no actúan bien la persona que está en la película o en la serie y tú estás viendo que está en turco, no tienes idea cómo agarrarle muy bien la intención de lo que está diciendo. ujú, Pero como te digo, siempre vienen adaptados y si es que siempre pasa que, por ejemplo, ponte tú, viene la frase y uno termina la frase y la persona que está en la pantalla terminó de hablar y uno sigue hablando. O todo lo contrario, uno terminó de decir la frase y en la pantalla todavía siguen hablando. Así que siempre hay cierta adaptación que uno tiene que hacerle para poder complementar y quedar bien en el tiempo, en el lip sync que se llama eso. ujú. Y hablando un poco de eso, ¿cuál sientes que es tu personaje favorito dentro de todos los que has podido hacer? Así como que tú digas, oh, esta cuestión de doblar me encantó y siento de que quedó bacán. Siempre me gusta hacer caricaturas. Siempre las caricaturas me gustaban más que todas las otras cosas. Porque, por ejemplo, lo último que estuve haciendo, que al final por eso terminé un poco aburriéndome, eran programas de MTV. Los Mm, programas estos que eran como reality, donde habían parejas en la playa y que unos peleaban con otros. Y eso nunca me gustó, aunque igual encontré que hice algunas interpretaciones bien buenas porque igual te hacen aflorar a todos los sentimientos, porque tienen que pelear, eh, se agarran con las parejas, se ponen a gritar, pero las caricaturas me gustaban más. Y un trabajo que me gustó que hice harto fue, ¿cómo se llamaba la serie? La Transición, que hablaba sobre personas que estaban casadas, por ejemplo, un matrimonio, ujú, pero ponte tú,
el marido se daba cuenta que era trans y empezaban a hacer la transición durante el documental. Y ahí me tocó interpretar un personaje que hacía como la transición de hombre a mujer. Y eso me costó. Me costó, pero encuentro que quedó súper bueno. ¿Tú crees que ese ha sido quizá el personaje que te ha costado como más doblar o cuál sientes tú que ha sido el que más te ha desafiado? Ese fue el más desafiante, porque igual Bueno, como en que ese... no, uno no acostumbra a tocar esos temas. Ujú. Y Adelante, Oye, las Diego. y sensibilidades de tocando, los personajes son distintas. ¿Ah? y tocando, Ujú. ¿Qué dijiste, Félix? Lo siento. No, que las sensibilidades del personaje eran súper distintas a lo que uno está acostumbrado a hacer. Ujú. Porque, por ejemplo, me había tocado en otra, no sé si conocen una serie, oh, se me olvidó el nombre, pero era de una niña trans. ¿Ya? Y ahí me tocaba hacer algunos personajes. Y en ese me acuerdo que tuve como un problema con los directores, porque aparecía una niña trans que era una adolescente, que era una niña morena. Entonces yo la hice como la vi, que se veía como una persona de voz fina que si tú no sabes que es trans, piensas que es mujer. Y después me tocó hacer otro capítulo con otro director. Y él me dijo, pero si es un hombre, hácelo con la voz gruesa. Y ahí estuvimos peleando hasta que lo hice como yo quería. Mira, acá te están mandando saludos, saludos al amigo Félix, un capo, y también un poco entrando en lo Lo que tú digo, claro. estabas hablando, como en esta como pelea o discusión. ¿Cómo sientes tú que es la industria del doblaje en Chile? ¿Crees que es muy poco visible o también crees que es un poco cerrado el círculo para hacer casting, ya sea, o para llegar a producciones? ¿Y o qué crees tú que le faltaría para hacerse más conocido quizás al rubro del doblaje? Mire, yo encuentro que ahora, hoy en día, tiene mucha más exposición que antes. Hoy día puedes estudiar doblaje como en 10 partes distintas. Ujú. Antes estaba Provoz, que era la escuela de DINT, y lo ideal era llegar ahí, porque si tú hacías el curso en otra parte, no tenías dónde trabajar después. La única parte prácticamente donde se hacía doblaje era DINT. Y ahora ya hay más estudios, eh, hay mismos actores que han abierto estudios, están haciendo clases, así que es más fácil, pero es como que no hay que emocionarse mucho porque no es un campo muy amplio. Ujú. Aunque hayan harta escuela y todo, pucha, si entran 10 alumnos, de esos 10 va a quedar uno. Claro. Y en base a eso que nos estás contando, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera dedicarse al doblaje y todos sean actores o actrices o también personas que simplemente quieren dedicarse al doblaje? Si se quieren dedicar al doblaje, tienen que tener harta paciencia porque tienen que estar participando en varios castings. Lo más probable es que los primeros castings no queden nunca. Si es que llegan a tener algún personaje va a ser porque lo llamaron y porque era un personaje chiquitito que aparecía en una escena y después tenía más protagonismo. Pero y que practiquen arte porque el mismo hecho de que no tengas dónde practicar te va limitando un poco. Ujú. Si tienen oportunidad de hacer prácticas de doblaje, y la paciencia, Claro. y eso, la mayoría, mira, si tú le preguntas como a un actor de doblaje que tiene harta pega en este momento, te va a contar que estuvo 5 años haciendo voces de fondo y de repente apareció la oportunidad. Ujú. Y por ejemplo, ¿cuál crees ¿alguna vez que es tu pensaste, rango? Adelante, Diego. ¿Perdón? Después le pregunto yo. ya, alguna vez pensaste en que como el campo laboral del doblaje acá en Chile sea muy reducido? ¿Pensaste en algún minuto en irte a México a trabajar en el doblaje? Porque como sabemos, en México el doblaje es más Ujú.
hay más campo laboral en el tema del doblaje. Mira, lo pensé, justo después fue la pandemia, pero después por lo que he escuchado, hay varios chilenos que se han ido a México, que están en este momento en México, pero ocurre lo mismo que en todas partes. Hay un pequeño grupo que está instalado allá en ese lugar y al final es como la facilidad del trabajo, porque ponte tú, te mandan una serie que tiene 20 capítulos y esos 20 capítulos tienes que hacerlo en 2 meses y no puedes estar probando todo el mundo para que hagan los personajes y si se demoran mucho va a estar atrasado, no va a alcanzar a entregar el trabajo y si te fijas tú cuando ves algún producto doblado siempre son las mismas voces, de repente aparece una que otra voz nueva y es por eso, porque como los otros ya están acostumbrados, sacan el trabajo más rápido. Entonces van ocupando siempre las mismas voces. Y en todas partes pasa lo mismo. Ujú. Cuéntanos sobre las experiencias de doblar, por ejemplo, a Diego en Umbrecht Cowboy Kimmy Schmidt. Unbreakable Kimmy Schmidt. Sí. Esos eran personajes secundarios de una serie que se dobló acá. Los hice como en sus últimos... No me acuerdo cuál era, Diego, la verdad. Pero sí, ahí hice varios personajes que eran episódicos, aparecían en un episodio. Y Ujú. me parece que ese era un Sí, maleante. Es como un episodio donde muestran qué hubiera pasado si no hubieran hecho las cosas que habían hecho en la serie. Y ahí aparecía este personaje. Y este era como un mafioso líder de una banda latina que estaba como en la calle donde vivía la abuelita que aparecía en Breaking Kimmy Schmidt. Y al final ella se terminaba transformando en la líder porque mataba al tipo. igual buen personaje. Igual buen Sí, no, era personaje. entretenido. Ese personaje fue entretenido. Me gustó Ujú. hacerlo. Y el personaje, por ejemplo, Backyard en Parca. Batillar, el Paran Parker. Sí. Él era como el sirviente de la familia. Ese personaje lo tomé, no me acuerdo quién era el actor que lo hacía, pero él se enfermó y después lo tomé yo. Él Ujú. era el sirviente de la familia, me acuerdo que él era el chofer que llevaba a la hija para todas partes. No me acuerdo mucho de esa teleserie, de verdad, para ser sincero. Pero me acuerdo que ese era su rol principal. Claro. Igual tú has estado en varias como telenovelas como turcas, por eso te preguntaba como el tema de los idiomas. En 2 telenovelas turcas tuve personajes no principales, sino que secundarios, pero con alta participación. Los otros eran solo voces adicionales. Ujú. Había una teleserie que Pero no recuerdo cómo se llama, que hacía eran una escuela, y ahí tenía un personaje que era un alumno. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre de la serie, pero era entretenido, porque era como la versión turca de Bacán, una cosa así. Adelante, Diego. Félix, nos puedes contar un poco más a qué se debe o qué es lo que se hace en un taller teatral y qué fue lo que te facilitó para el doblaje? Por lo que tengo entendido, ustedes son actores, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, los talleres que hice yo son como los talleres de iniciación al teatro. Ujú. Entonces, lo que te enseñan es como a tener una postura neutra, a interpretar de distintas formas, con distintas herramientas como los motores del cuerpo, mirando animales, observando e imitando personas, y después te hacen hacer una obra aplicando todo lo que aprendiste durante el taller. Ujú. Igual Wow. era, no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocaba, eran 2 horas de taller, y la primera hora era como un acondicionamiento físico.
Ujú. Creo que en ese tiempo bajé mucho de peso. Sí, Bajé como 5 eh, kilos en una semana. en la Igual carrera el nos taller hacen hacer harto entrenamiento físico Sí, para calentar el cuerpo, para proyectar, para modular, para un montón de cosas se necesita como la energía y toda la cosa, como que claro, en el eh, taller también hay una parte vocal, pero como era taller de iniciación no era mucho lo que aplicaban. Solo como que te enseñaban la parte de la laringe, cómo apoyar desde el estómago para hacer salir la voz, pero es como lo básico. claro. ¿Y qué nos contabas que estabas haciendo o que estuviste haciendo y cómo te tomó el tema de la pandemia? Lo que pasa es que justo en ese tiempo yo salí de la empresa. Ujú, Ahí yo ya tomé la decisión como ya, que igual pasé como por un mal periodo, porque ya, como les contaba, yo tengo un almacén. ujú. Entonces el almacén es mi primer fuente económica y tenía ¿Almacén de horario, distintas cosas o almacén como en algo en específico? abarrotes y bebidas. Ya. Y tengo un horario que es como hasta la 1 o 2 de la tarde donde tengo harta afluencia de público. Y Ujú. ese es como era mi principal fuente económica. Yo les decía que me trataban de dar horarios después de eso. Y siempre me daban los horarios a la hora que yo tenía que estar acá, en Mm. el almacén. Y ahí empezó como un poco la discusión. Después me empezaron a decir que si no iba en los horarios que me decían, me iban a meter al congelador, que le llamaban, que ya no te llamaban para más personajes. Y después, ponte tú, estaba todo este tiempo, esta época pre-estallido social. Ujú. Y para llegar, yo tenía que obligadamente pasar por Plaza Italia. Y como ustedes saben, siempre había problemas para pasar por ahí. Así que de repente me atrasaba un poco, y no era un gran atraso, me atrasaba 5 o 10 minutos, y me ponían las medias caras. Así que como se empezó a dar todo eso, finalmente opté por salir. Terminé los personajes, cerré como todos los fines de temporada, y cuando llegaron los fines de temporada dije ya, no más, no más. Ujú. Y hablé con todos, ya cerramos eso, y después vino la pandemia. Y me acuerdo que estábamos haciendo un programa de radio con unos amigos, y alcanzamos a hacer como 2 o 3 capítulos y vino el encierro. Pero igual en ese tiempo me salieron algunas cosas que eran más como locuciones y algunos doblajes como para la iglesia adventista. Ujú. Y en eso estuve como hasta el 2023. En 2023 paré. En el 2023 no hice nada. Ahí no, porque más encima estuve reconstruyendo unas piezas que están en el fondo de mi casa donde tenía el estudio. Como desarmé el estudio, no hice ninguna cosa. Ah, Y a fines del pero tú tenías 2023 un estudio armado claro, sí, cuando empezó la pandemia me armé un estudio para poder hacer los trabajos. y con estos cartones de huevo o así como más profesional No, no, realmente. eso no sirve, los cartones de huevo no sirven para nada, es ¿Y qué como es, un mito. y qué es lo que sirve, tú crees, para aislar? Se ocupan esponjas, hay unas Ya. esponjas aislantes. Igual yo ponte tú, me acuerdo que puse un material en las paredes que se llama telgopor, que es como una plumavit ultra prensada. Sobre eso puse la esponja y eso te da como la acústica para poder hacer hacer las grabaciones, porque si no suena con mucho eco. Ujú. Y a todo Bueno, esto, antes de que ujú, sigas contando, ¿hay algún ruido que a ti te desagrade? ¿un ruido? Sí, algún ruido. Mm, no, que yo sepa. Nunca me había hecho esa pregunta, la verdad. El ruido blanco que queda en las grabaciones cuando uno va a mandar las grabaciones. Hay un ruido blanco que de repente se genera por la electricidad, no me acuerdo cómo se llama la palabra técnica, pero cuando los cables
no son de buena calidad, se provoca un pequeño ruido blanco que queda de fondo. Y si tú mandas las grabaciones con esos ruidos, siempre te mandan a decir que hay que grabarlo de nuevo. Como que queda un pito de fondo, ¿no? Es como un que queda atrás de la grabación. Sí, algo cacho. Oye, Félix, ¿y artista musical que te guste? Michael Jackson. Buenísima. Te quiero invitar para que nos hagas un pequeño regalo y nos puedas hacer como la voz de algún personaje como Robin, por ejemplo, y que nos digas, sigan Alan Bonsis, los saluda Robin o algo así. Ya, es como, hola amigos, si quieren seguir a Alan Bonsi, diríjanse a su cuenta de Instagram. Tienen las mejores entrevistas de todo Instagram, con actores, músicos y de toda la gente que ustedes se puedan ocurrir. Y no olviden seguir a mi papá, Bruce Banner. Me encanta, me encanta. Y Félix, ¿tú volverías a retomar el tema del doblaje? Bruce Banner en todo caso era Hulk, no era el papá de Robin, me equivoqué. Era Bruce Wayne. Volvería a tomar. Mira, en realidad ahora como que no tengo tanto tiempo como para dedicarle al doblaje. Ujú, Y tendría que volver a armar todo el set. Yo creo que en un futuro próximo sí, porque tengo que volver a retomar todos los contactos. Igual es difícil, cuando tú ya te alejaste del doblaje, es difícil volver a retomarlo. Por ejemplo, esto que hice del detective Conan, ujú, se me había olvidado como lo principal que es mirar en la imagen. ujú. Entonces me guié mucho por el audio. Y siempre la animación japonesa siempre dejan mucho espacio, termina la voz y siguen moviendo la boca los personajes. Así que yo hice el primer capítulo lo hice como 3 veces. Después le tomé como el ritmo nuevamente, pero claro, hay que estar muy pendiente del movimiento de los labios. Ujú. Qué complejo eso, como de hacer calzar todo, es complejo. Bueno, después uno se acostumbra, ya no es tan complejo, pero sí, ponte tú. eh, y eso es lo otro que cuando uno está en el estudio, te dicen, ya, tienes que decir tal cosa. Tú no lo dices, no lo alcanzas a decir, estira la frase, acorta la frase. Y de repente, ponte tú, hay algunas personas que te daban libertad. Si tenía que decir alguna cosa, yo metía una palabra entre medio y hacía que calzara la frase. Y traté de hacer esto en esta última ocasión y me mandaron a hacerlo todo de nuevo, porque tenía que ser exactamente como estaba en el libreto. Uh, Igual esas cosas como que no me gustan mucho porque algunas frases se escuchan muy estiradas, como que estuviera hablando muy lento, así de esa forma, y siento que ahí como que tengo diferencias con los directores. ujú. ¿Y cuál sientes que es tu actor favorito del doblaje? De doblaje, así como mi actor, no tengo como un actor favorito. Así como antes me gustaba, ¿cómo se llama? Mario Castañeda, pero después que empecé a ver todas las cosas que hacía, las hacía todas iguales. Entonces ahí se me cayó un poco. Igual han salido actores después que tienen más versatilidad. Hay uno que no recuerdo el nombre en este momento, pero de repente tú puedes ver que está haciendo dos personajes a la vez y no te das cuenta que es él. Irwin Dayan se llama, mexicano. Claro. Y también estuviste en voces, bueno, en voces adicionales de Cousin, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa Ahí, experiencia también? es que mira, en general la experiencia del doblaje es la misma siempre. Que a mí se me volvió como una rutina en realidad en ese tiempo. Ujú. Porque me llamaban casi todos los días eso, a lo que eran estas voces de fondo, las voces adicionales. Y
depende de la escena, cómo vaya a ser la experiencia que uno tenga también. Porque Ujú. de repente me tocaban hacer cosas donde me tentaba de risa y nos empezábamos a reír todo, terminaba haciendo que todo el estudio se riera fuera del momento, y se enojaban los directores. Pero eso de la turca en Cosam fueron unos eunucos los que me tocó hacer. Los eunucos son como los sirvientes del sultán. Mm, Eran personajes sin mucha trascendencia. claro. Cuando te tocó doblar dibujos animados, ¿en alguna ocasión te tocó cantar? No, justo había un personaje que era una pulga ay, no me acuerdo el nombre del lunes, y el personaje Sí, el tenía mundo una luna. canción y yo no supe que tenía la canción hasta que vi el capítulo. Y en general, los actores de doblaje los separan entre los que hacen la voz hablada y llaman a un cantante para que haga la canción. Ah, Mm, hay un par de actrices que hacen por ejemplo, la niña que hace a Luna canta las canciones. Y Bárbara Usagi, no sé si la conocen, también ella hace sus canciones. Y son como dos o tres actrices las que cantan en los proyectos que hacen acá, donde toca cantar. genial, genial. Y a todo esto, ¿alguna voz que alguna vez hayas visto y te hayas dicho como, oh, me hubiera gustado como doblarla? Mira, más allá que eso siempre me hubiese gustado, pues en el tiempo que yo tenía pensado como irme a México, fue como que en mi mente pensé, doblando acá, son tan como distantes los momentos de doblajes que marcan como a otras personas, porque los doblajes importantes que han habido acá son, en su tiempo fue Charlie Brown y Garfield, y de ese tiempo pasó hasta unos 20 años hasta que apareció Avatar, que fue Ujú. como otro doblaje importante en que se le dio relevancia, que son doblajes que tú ves y decías, ah, no, esto no lo hicieron en Chile. Y de ahí, ¿qué fue? Ah, y ahora que está Hazbin Hotel, que se hizo acá también. Pero si te fijas, hay una ventana grande de años entre un programa exitoso que se llegó a doblar acá y otro. Entonces, en ese tiempo se me había ocurrido la idea de irme a México para buscar doblar en algo que fuera más trascendental. Y al final nunca fui. No se me dio la oportunidad. Claro. Bueno, nunca es tarde, dicen. Félix, Me quedo les todos tengo los que días decir que ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero no te voy a decir antes la última pregunta y después las preguntas de fuego que le llamo yo. ¿Ya? Ok, Adelante, Ale. Antes de eso también tenemos que dar el anuncio de nuestros auspiciadores de siempre, de Agua Cumulus, Agua del Aire, quien siempre nos mantiene hidratados y quien más siempre nos acompaña, Diego. Nos acompaña multitienda.extreme 2024, donde puedes contratar tus plataformas favoritas, Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. Y también Y tengo que decirles algo muy importante, ¿dónde va a estar que este live? después de que este live esté grabado y subido en Instagram, vas a estar en YouTube, vas a estar en TikTok, vas a estar en Facebook, Twitter, todas las que plataformas. ahora es ex Twitter, y me falta una. YouTube, 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 Instagram, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook. Facebook. Exacto. Claro. Diego, Mira qué te voy a bien. dar el honor de la última pregunta para después explicar la sesión de fuego. Perfecto. Ya. Esto es fuera del ámbito de doblaje y de lo que te estás dedicando hoy en día. ¿Qué prefieres? ¿Team perro o team gato? Team perro. Aunque tengo de los dos, pero team perro.
Me encanta, me encanta, me encanta, me agrada. ¿Y perro grande o perro chico? Perro grande. Ya. Bueno, No, pero ahora chico, no. sí que ya estamos por llegar al final. Esta sesión es de preguntas y respuestas rápidas, así que lo primero que venga a tu mente con las palabras que te vamos a decir, tú nos respondes así, lo primero que se te venga a la cabeza. Un Así que pingüino. adelante, Diego, fuego. ¿Qué significa para ti doblaje? Cariño. Dint, Infierno. Robin, Superhéroe. serie animada, Ah, también. Mucho amor, mucho cariño. familia, Familia. No, no sé. Amor locución, también. Entretenido. y Goro Otaki. Ah, un seco. bueno, con esto damos por finalizado el live, pero no antes sin dejarte invitado para 6 meses o dentro de un año más o menos para volver a hablar contigo, para saber en qué estás, cómo va avanzando toda tu vida y también si tú tienes algún proyecto o algo con tu almacén, ya sea, nos los puedes compartir y nosotros estaremos compartiendo en Alean Bonsi, en alexandra.actriz, guión bajo, en Diego-Bonsi 1401 y ahora te vamos a dar este espacio para que te puedas despedir de las personas que te vieron y de las personas que te verán en todas las plataformas ya mencionadas. Bueno, les quiero enviar un saludo, agradecer por haberme visto. Ojalá que hayan llegado hasta el final. Ya saben, si quieren estudiar doblaje, tienen que tener harta paciencia y harto cariño por el trabajo. Y nada, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Cuídense, nos vemos.